Josefina Vaquita, de esclava a santa. Vaquita no es su nombre de origen, sino el que le colocaron los negreros que la secuestraron. Ella no recuerda todo lo de su hogar, pero cree que nació en el año de 1869 en el pueblo de Oglosa, en la región de Darfur, al oeste de Sudán, África, y que formó parte de la tribu Nubia, donde vivía con sus padres. Tuvo también 3 hermanos y 2 hermanas. Una de sus hermanas era su gemela. La hermana mayor había sido ya raptada cuando ella apenas tenía 7 años. Esto también causó un gran vacío, no solo en ella, sino en su familia. Ella recuerda que su mamá lloró mucho. En una ocasión, ella se encontraba caminando en el medio del bosque con una amiga que era mucho mayor que ella, un poco mayor. Paquita tenía ya 9 años. En un momento determinado los negreros se las encontraron en medio del bosque y le dijeron a Vaquita que siguiera adelante, que ellos tenían que hablar a solas con su amiga. Pero esto era para evitar que Vaquita se devolviera y avisara en la tribu que la iban a raptar. Ellos, después de esto, se volvieron rápidamente y para alcanzar a Vaquita. Una vez que la alcanzaron, la cogieron y le pusieron un cuchillo en el cuello, amenazándola de que si gritaba o hacía cualquier bulla, la matarían. En ese momento se la llevaron desde ahí a la ciudad de Obied, en Sudán. Ya habíamos dicho que ella tenía 9 años. Le colocaron ellos mismos el nombre de Vaquita, que significa fortunata. Ahí empieza ya su vida de sufrimiento. Recibió una cantidad de maltratos, golpes, heridas y hasta fue violada. Fueron tantos los maltratos que recibió que no se encontraban ella misma ni en sus pensamientos un refugio de alivio, ya que sus padres eran paganos y ellos le hacían culto a sus ancestros. Por eso ella no tenía dónde refugiarse, ni siquiera un pensamiento de esperanza. En una ocasión trató de escapar con una amiga, pero no tuvo un resultado favorable. Esto le ocasionó de que fuera encadenada durante 10 años, causándole unas heridas tras la otra en los tobillos. Luego ya en Obied fue vendida como esclava en una subasta. Así varias veces cambió de dueño. En una ocasión, cuando llegó a su cuarto dueño, era un turco. Con este le fue muy mal. Tan mal le fue que con él conoció toda clase de sufrimientos y tortura. Este turco la destinó a ella para servirle a su madre y a una hermana. Y con estas mujeres a ella le fue muy mal, ya que ni un solo día había dejado de sufrir, contaba la misma Vaquita. En varias ocasiones le daban tanto látigo que aún sangrando y le seguían dando. En su espalda le hicieron más de 100 heridas al mismo tiempo. Fueron para curar esas heridas, ellos le aplicaban sal para evitar que se infectara, quedando plasmada esta etapa principalmente por el dolor. Luego fue tatuada en la carne viva con una especie de navaja sobre la piel. Esto le ocasionó destilar tanta sangre, pero cuando ellos la vieron de esa forma, le colocaron una cantidad de sal en el tatuaje. Al recibir esta sal sobre sus heridas, esto le causó un calor impresionante, de tal manera que perdió el sentido, perdió el conocimiento. Y ella después analiza que el no haber muerto en esa ocasión era porque literalmente Dios le tenía algo reservado, debido a que más adelante tendría alguna oportunidad. Lo explica ella cuando narra su historia. Este patrón turco tuvo que volver a su país
por lo cual se vio en la obligación de venderla de nuevo. Luego pasando ella a su quinto dueño. En esta ocasión la compró un italiano que era un cónsul llamado Calisto. Con este patrón tuvo un trato ya mucho más cordial, tuvo un trato de afecto. Eso le parecía algo irreal a Vaquita. Ahí por primera vez se sintió tranquila. Ya estando en la casa del cónsul, mostró los dientes, o sea, empezó a sonreír. Tuvo momentos de alegría en esta casa. En esa casa ella ya tenía 15 años. Al año siguiente le tocó salir al cónsul de este país por problemas políticos y de violencia, destinando nuevamente a su país de origen, o sea, a Italia. Allí se fue con Vaquita y otros esclavos. Cuando llegó a Génova, allí lo esperaba su esposa, quien le había encargado una esclava para que la acompañara. En ese momento escogieron a Vaquita para que fuera ella la acompañante. Con esta, ella había durado ya 3 años con ellos, cuando nació la hija de ellos. La niña se llamaba Minmina. Vaquita se convirtió prácticamente en la niñera de la niña. Posteriormente, el cónsul compró un hotel cerca del Mar Rojo, con lo que el matrimonio decidió viajar allá para administrar personalmente el hotel, a lo cual Vaquita se negó a volver con ellos, pues no quería volver a esa zona. Debido a esto, la madre de la niña, de Minmina, la deja al cuidado de las monjas canosianas del Instituto de las Hermanas de la Caridad de Venecia. Vaquita en este momento pasa a ser la acompañante de la niña, viene siendo como la nodriza de la niña. Esta negación que Vaquita le dijo a la señora, ya las hermanas se lo habían contado, aclarado previamente para evitar, pues, para que supiera qué hacer cuando le tocara tomar una decisión. Ya Vaquita en este instituto ya conoció a Dios. Fue la primera vez que sintió el amor en su corazón, lo que le hizo entender que Dios había estado siempre en su corazón y que era Él quien le daba la oportunidad o los signos de sobrevivir y soportar todo lo que el diablo le hacía. Una vez estando ya como interna, quiso recibir los sacramentos con mucho gusto. Y en una sola ocasión, en un mismo día, celebración, recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación, directamente por el cardenal de Venecia. Allí tomó el nombre cristiano de Josefina Margarita Afortunada. Una vez que habiendo recibido estos sacramentos, ella expresó: me he convertido en una hija de Dios. Ahora soy hija de Dios. Esto fue cuando ella tenía ya 21 años. Una vez estando permanentemente ya en el instituto decía: sé que es Dios quien me ha traído hasta aquí, a pesar de todos esos obstáculos que se me han presentado. Un tiempo después, la esposa del cónsul regresó desde el Mar Rojo para llevarse a su hija y tenía pensado con ella llevarse a Vaquita. Pero esta vez ya Vaquita ya tenía conocimiento de que en Italia estaba prohibido la esclavitud, por lo cual Vaquita se opuso a volver de nuevo con ellos a viajar, quedando ya prácticamente, ahora sí, completamente al cuidado o al servicio del Instituto de las Monjas. Ya llevaba 3 años Vaquita allí, cuando en una ocasión fue trasladada a Venecia para realizar labores de limpieza, de cocinarle y de prestar un servicio de caridad básicamente. Lo que tenía que hacer era cuidar a los más pobres y su comportamiento
Era muy humilde y honesta, dedicada a hacer sus labores. Esto lo hacía lo mejor que podía. Ella se sentía con mucho agrado el solo hecho de pensar que esas personas dependían en gran parte de lo que ella hacía. Se sentía muy cordial y esto mantenía como una especie de alegría en su cara. Su autobiografía, cuando trató de contarla o de escribirla concretamente, ya tenía ella 41 años. Cuando ella se dedicó a escribirla, llegaban los recuerdos, pero estos recuerdos le causaban mucha impresión. Sin embargo, así redactó o continuó haciendo su historia, pero ya de forma escrita. 20 años después, o sea, a los 61 años, la madre superiora del instituto le dice que debería ir y contar su historia por el mundo, para que conocieran lo que tuvo que vivir Vaquita. Pero Vaquita se oponía a esto, lo que le ocasionó que la hermana superior le ordenara que debía hacerlo, ya que a su vez esto le serviría como una especie de alivio al narrar su historia. Al iniciar esta narración, al realizar esta narración de su vida personal, salió al conocimiento público los impactantes sucesos de su vida. Prácticamente se convirtió en una celebridad, porque de todas partes la llamaban para que fuera a contar su vida en forma de conferencia, lo que también aprovechó Vaquita para recolectar dinero y fondos para la Orden de las Hermanas, ya que ellas también realizaban obras de caridad. Algo que se le aclara era que ella decía en sus conferencias, algo que aclaraba mucho, que si se volviese a encontrar a esos negreros que la raptaron, se arrodillaría y les besaría las manos y les daría las gracias por el favor que le hicieron al raptarla, ya que si no hubiera sido por ellos, ella no habría conocido a Dios. Le daba muchas gracias a ellos por haberla raptado, porque al conocer a Dios se le dio la oportunidad de salir esa gran cantidad de amor que tenía para expresar. Y si no lo hubiera hecho, ella piensa, ¿qué hubiera pasado yo con todo eso que tenía ahí guardado? Pues con sus enseñanzas en su tribu no había podido lograrlo. Se puede decir que en unos pocos años de tanto viajar su salud empezó a recaer, teniendo que transportarse básicamente después en una silla de ruedas. Aún así siguió viajando en su labor para contar su historia. Ella notaba que al hacer la narración de su historia causaba un sentimiento entre las personas, en algunas ocasiones haciéndoles derramar algunas lágrimas, al solo imaginarse en ellos lo que le tocó vivir cuando lo contaba. Este desplazamiento agotador ocasionó que su salud decayera. Fue cuando le surgieron enfermedades, de tal manera que un día terminó su peregrinar por este mundo a los 78 años de edad en una ciudad llamada Eschio. Su fama fue tanta que miles de personas fueron a acompañarla en su funeral, demostrando la admiración que ellos le tenían. Fue velada por 3 días y algo que llamó mucho la atención fue que su cuerpo mantenía caliente, como si estuviera viva. Algunas madres entendían que al colocarle la mano de Vaquita sobre la cabeza a sus hijos, esto sería como una bendición que los protegería, porque todos pensaban que ya era una santa. Se dice que prácticamente fue santificada por el mismo pueblo. Esto obligó que en 1959 la diócesis local iniciara una investigación para declararla venerable en el año de 1978, ya declarada como venerable prácticamente. El 17 de mayo de 1952 fue beatificada por el Papa San Juan Pablo II, declarado como día de fiesta
el 8 de febrero para celebrarle ese día a Vaquita. Hasta aquí la historia de esta santa. Los invitamos a seguir viendo la historia de nuestros santos católicos.